Al vivir al sur de Alabama, rara vez nieva. Pasé la mayor parte de mi vida deseando una blanca Navidad. Una blanca Navidad que nunca llegó. Solo he visto nieve 2 veces en mis 33 años aquí. Siempre quise compartir esa sensación con mis 2 hijos. Sabía que les encantaría jugar con ella. Ahora me encuentro mirando por mi ventana los montículos de aquella lluvia helada que rodea mi casa, lamentando cada deseo que tuve para tener una Navidad llena de nieve. Cuando pienso en ello, me doy cuenta de que comenzó en verano. Nuestros veranos son calurosos y extremadamente húmedos, pero ese año fue aún más insoportable. Constantemente solíamos tener temperaturas demasiado elevadas, y a todos los que conocía rogaban por un momento fresco. La ola de calor duró hasta la semana anterior a Halloween. Entonces, de pronto, se produjo un huracán masivo en el Golfo de México. El pronosticador del tiempo para nuestras noticias locales con frecuencia se refería a él como un monstruo. Viéndolo bien, creo que era más un demonio. Un demonio que trajo el infierno. Pero uno muy diferente al que había leído en la Biblia. La tormenta pasó, dejando devastación por millas a la redonda. Afectó a cada uno de los estados del sureste, principalmente a Florida. Se envió ayuda de varias compañías de servicios públicos, agencias gubernamentales de ayuda e incluso civiles para apoyar. Y cuando digo varios, me refiero a todos los estados de nuestra región. Fue sorprendente ver el esfuerzo realizado para ayudar a las personas que lo habían perdido todo. Estoy seguro de que muchos de nosotros pensamos que eso era lo peor que podía pasar. Ojalá hubiera sido cierto. Pero lo peor fue cuando comenzó la lluvia. Cuando llegó noviembre, sentimos las primeras gotas de lluvia en nuestra ciudad. Era un suceso extraño, pero no lo suficientemente extraño como para levantar las cejas. Quiero decir, ¿qué tan malo podía ser un par de días de lluvia? ¿Cierto? El problema surgió cuando los días se convirtieron en semanas y las áreas bajas comenzaron a inundarse. Las casas en los pueblos cercanos fueron arrastradas en cuestión de horas una vez que se rompieron los diques. Mi esposa Susan constantemente le agradecía a Dios que nuestra casa estuviera ubicada en una zona elevada entre los árboles. Yo pensaba lo mismo, pero Dios no tuvo nada que ver con todo lo que sucedió. Ningún Dios en el que se pudiera creer sería capaz de hacer todo esto. En la semana de Acción de Gracias, la lluvia finalmente se calmó. Y estoy seguro que eso era algo por lo que todos dirían que estaban agradecidos. El problema era que lo que quedaba era el frío. Eso en sí mismo no era extraño, pero los grados sí que lo eran. Vimos temperaturas cercanas al punto de congelación durante la semana siguiente, y eso era algo que rara vez habíamos visto hasta finales de enero o principios de febrero. Mi hijo mayor, Jacob, comenzó a cantar esa tonta canción de Bing Crosby. Mi esposa sonrió al pensar en ellos viendo nieve el día de Navidad. El tonto niño que llevo dentro sintió lo mismo. «Los chicos finalmente podrán ver nieve, Paul», dijo Susan. «Lo sé. No puedo esperar a ver a Tommy jugando en ella», respondí.
Esas palabras resuenan en mi cabeza, incluso ahora. Tengo que luchar contra las lágrimas cuando pienso en lo estúpido que había sido todo eso. Estábamos tan preocupados por la idea de las decoraciones y la compra de regalos que no nos dimos cuenta de lo que sucedía a nuestro alrededor. La nieve comenzó a caer la primera semana de diciembre. Subió varias pulgadas el primer día. Al principio fue increíble verlo, pero al seguir cayendo, algunas personas comenzaron a preocuparse. Si nunca han estado en el sur cuando nieva, probablemente no lo entenderían. Verán, no estamos preparados para este tipo de clima. Todo se apaga, por así decirlo. La gente se queda en casa y rara vez sale a la calle. Sé que suena ridículo para cualquier otra persona, pero eso es lo que sucede. Seguía nevando. Mi esposa y yo al principio habíamos dejado que los niños jugaran en la nieve. Pero cuando llegó a una altura en la que apenas se podía caminar libremente, decidimos que era mejor mantenerlos adentro. Las ferreterías habían comenzado a traer las palas de nieve para despejar los caminos, algo que rara vez sucede en nuestra ciudad. Compré una de las últimas que quedaban en el estante, mientras la gente se apresuraba a manejar en aquel helado invasor. La situación parecía empeorar, ya que las pequeñas ráfagas se convirtieron en tormentas de nieve. Mi esposa se quedaba pegada a las noticias y transmisiones sobre el clima. Parecía ser que los estados del norte habían sido casi enterrados en la nieve. El presidente había emitido un estado de emergencia, incitando a las personas de la parte norte a evacuar al sur. Fue entonces cuando finalmente comencé a preocuparme. A estas personas se les había dicho que vinieran al sur, pero nuestra situación apenas sí era mejor que la suya. El hombre del tiempo dejó de intentar ser exacto. Sus predicciones sobre el fin de esta locura nunca llegaron. Las temperaturas continuaron bajando, y no pasó mucho tiempo antes de que pasáramos de 0 grados a dígitos negativos. Era inaudito para mí que hiciera tanto frío y la gente tuviera miedo. La plomería comenzó a estallar a partir de las tuberías congeladas y las personas se quedaron sin agua hasta que lograron descongelarlas un poco. Nuestro mundo se había convertido en un congelador en unas pocas semanas, y ninguno de nosotros estaba preparado para ello. Mi familia y yo terminamos usando nuestra ropa más gruesa incluso adentro. Parecía que no importaba qué tan alto ponía el termostato. No era suficiente. Debimos habernos ido entonces. En Navidad no teníamos electricidad, y las compañías de servicios públicos habían dejado de intentar atravesar las duras condiciones para reparar las líneas caídas. Los funcionarios locales habían abandonado los protocolos de emergencia para salvarse. Comenzamos a escuchar rumores de que nuestros vecinos intentaban ir más al sur de Florida. Susan sugirió lo mismo, pero le recordé la destrucción que estaba dejando el huracán. Tenía miedo de que estuviéramos peor sin un refugio. Entonces, tomé la decisión de refugiarnos en casa. Despejé un poco la chimenea que solo se había usado como decoración y me di a la tarea de encender fuego. Si no fuera por la gravedad de la situación, mi esposa habría encontrado divertido verme intentando hacer algo así. Yo nunca había visto a alguien usar una chimenea, mucho menos encender una.
Después de varios intentos, pudimos quemar la poca madera que estaba cerca de nuestra casa. Mi familia y yo nos acurrucamos alrededor, como si aquello fuera a salvarnos del destino que nos esperaba afuera. La blancura había envuelto nuestro hogar. Los montículos se habían elevado sobre las ventanas, rompiendo algunas de ellas. Me vi obligado a reforzar cada una para mantener el frío afuera. Sellamos cada grieta que pudiera dejar salir el calor e intentamos permanecer juntos. Mi esposa envolvió a nuestros hijos en mantas y los acercó a ella. Los niños no entendían y teníamos miedo de decirles cuán grave era la situación. El miedo en el rostro de mi esposa era suficiente para que yo evitara arruinar lo que podría ser nuestra última Navidad. Con todo esto, intentamos tener una gran cena, a pesar de nuestra poca capacidad de cocinar algo en forma. También aprendí a cocinar dentro de una chimenea por primera vez. Habría sido un experimento interesante si no hubiera sido esencial para nuestra supervivencia en ese momento. Abandonamos la idea del pavo o el jamón, pero habíamos tenido una reserva decente de comida enlatada. Era un hábito que había aprendido de mis abuelos. A menudo me preguntaba cómo les iba con todo esto, pero tenía que preocuparme más por mi familia nuclear. Nuestro mundo se había sumergido en un mar blanco interminable. Incluso tuve pesadillas esa Nochebuena. Mis hijos normalmente me despiertan temprano en la mañana de Navidad, pero cuando abrí los ojos supuse que aún era de noche. La casa estaba tan oscura que apenas podía ver a mi esposa acostada a mi lado. Me levanté lentamente de la cama y empujé levemente a Susan para que despertara. La casa se había vuelto mucho más fría de lo que debería, y fui inmediatamente a la chimenea. El fuego se había apagado en algún momento, así que corrí hacia la puerta trasera y me puse las botas. Mi objetivo era juntar más leña para encender el fuego de nuevo. Pero tan pronto como la puerta se abrió, me vino encima una mezcla de nieve y hielo. Me picó la cara y maldije la puerta mientras intentaba cerrarla de nuevo. Nuestra casa había sido enterrada por la nieve. Y finalmente entendí por qué ninguna luz penetraba en las ventanas. Mi reloj marcaba las 9 en punto. Sí, pero tenía la sensación de que era más temprano. Susan entró a la sala de estar, preguntando qué estaba haciendo. Le dije qué hora era y la confusión llenó su mirada. Fue hacia la ventana y se percató de lo que ya sabía. No recuerdo haberla visto tan asustada, y el sentimiento era mutuo. Sin embargo, enterré mis emociones, sabiendo que tenía que ser fuerte para mi familia. Le dije que fuera a ver a los niños mientras yo intentaba encender el fuego de nuevo. Ella desapareció por el pasillo y me dirigí al comedor. La mesa y las sillas habían sido heredadas por mi familia durante generaciones, pero sabía que todo esto tenía que ser sacrificado. Me puse a desmontar primero las sillas, pero me detuvo el sonido del grito de mi esposa. Me apresuré por el pasillo, escuchando el horrible eco en mis oídos. Podía sentir las lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve mientras doblaba a la esquina. Ella estaba agarrando el marco de la puerta de la habitación de nuestros hijos. Los habíamos juntado para que Jacob pudiera cuidar a Tommy.
Pude ver el cuerpo de mi esposa temblar mientras miraba la habitación. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas cuando me di la vuelta para ver el cuarto. La ventana de su habitación había cedido al peso de la nieve, a pesar de mi intento de fortalecerla. La nieve había enterrado a los niños en la noche, y fue entonces cuando noté los copos blancos sobre las manos de mi esposa. Susan estaba intentando encontrarlos. Pude ver la piel azul pálida en sus rostros, acurrucados junto a la cama de Jacob. Hubiera sido una dulce escena si no fuera por su tono de piel. Habría sido algo de lo que Susan habría tomado foto. Pero esta no era esa clase de escena. Aparté a Susan mientras intentaba contener la sensación de malestar en mi estómago. Sentí que iba a sacar la pequeña cena de Navidad que había comido en el suelo en cualquier momento. Pronto sus sollozos se calmaron, y cuando la miré, ella parecía entumecida. Nunca la había visto así. Y traté de sacarla de ese trance en el que parecía estar, pero no decía nada. Sus ojos ni siquiera se movieron cuando le hablé. Algo se había roto dentro de Susan ese día. Y no la culpo. La senté junto a la chimenea y la envolví en una manta mientras regresaba al comedor. La madera pulida no quería encenderse, pero estaba decidido a darnos calor. Entonces, no me detuve hasta que tuvimos fuego. Le pedí a Susan que se quedara junto al calor mientras regresaba a la habitación de los niños. No podía dejarlos así. Pero cuando llegué a la puerta, me detuve justo afuera. Sentí las partículas cálidas y saladas en mis mejillas antes de siquiera verlas. Lentamente entré y me puse los guantes en las manos. Terminé de limpiar la nieve y me di cuenta por qué no habían ido a nuestra habitación. La madera que había usado para sellar la ventana había golpeado al mayor primero. Dejó una herida cercana en su sien, la cual habría dejado inconsciente a un hombre adulto. Imaginaba que su cuerpo de 10 años no pudo haber durado mucho tiempo. Tommy obviamente se había despertado después. Su pequeña figura se aferraba a su hermano mayor como un oso de peluche. Me maldije por no acostarlos con nosotros esa noche. Pero sabía que ya era demasiado tarde para todo eso. Quité sus cuerpos y los envolví en mantas antes de colocarlos en el cuarto de invitados. Eché un último vistazo a su pequeña habitación. Un lugar que anteriormente había albergado tanta alegría. Me imaginaba a los dos jugando y en ocasiones discutiendo. Mis labios trataron de sonreír, pero no pudieron. Mis ojos miraron al suelo al darme la vuelta y cerrar la puerta. No he vuelto a esa habitación desde entonces y dudo hacerlo. Acababa de regresar a la sala de estar con la esperanza de consolar a Susan, pero al llegar ahí, la manta era todo lo que quedaba junto al fuego. Una búsqueda rápida alrededor de la casa me reveló que la puerta trasera se había abierto y que se había formado un túnel, dejando el piso cubierto de nieve. Traté de seguir los pasos de Susan, pero desaparecieron detrás de una pared sólida de ese maldito blanco helado. Pude imaginarla cavando frenéticamente a través de la nieve y el sonido de todo lo que se había caído sobre su cuerpo.
Traté de excavar y buscarla, pero la capa que quedaba estaba congelada. Era como hundir mis manos en cemento. Sabía que Susan no pudo haber sobrevivido, incluso si mi mente no quería creerlo en ese momento. De cualquier forma, terminé intentando picotear aquella pared con mis herramientas, sintiendo que ya no me quedaba más por hacer. No sé cuánto lloré mientras trabajaba inútilmente, pero sí sé que mis mejillas comenzaron a congelarse. No me detuve hasta que mis brazos no pudieron volver a levantarse. Fue entonces cuando me senté en la nieve y me di cuenta en lo que se había vuelto mi vida. Perdí la noción de cuánto tiempo había estado ahí, o de cuándo decidí regresar al fuego. Recuerdo cuando comencé a quemar los regalos de Navidad y lo difícil que había sido elegirlos. Abrí cada uno lentamente, saboreando la idea de que los niños jugaran con ellos por primera vez. Incluso podía ver a Susan de pie, con su cámara en la mano. Ella estaría sonriendo y grabando todo para salvar cada recuerdo. Le encantaba tomar fotos, pero lo que yo tenía que hacer con todo eso no necesitaba ser grabado para ningún video. Esa noche empecé a sentirme entumecido. Ese mismo entumecimiento que sintió Susan ese mismo día. Hacía tanto frío como la nieve que me rodeaba. Y lo único en lo que podía pensar era que todo había sido mi culpa. Debía haber escapado con mi familia cuando tuve la oportunidad. No sé si fue orgullo, ignorancia o ambos, pero la culpa era demasiada. Me consumió y me quitó todo lo que suponían ser estas vacaciones. Empecé a escribir esto con la esperanza de que alguien lo leyera. No sé qué ha pasado con el resto del mundo, solo lo que me ha pasado a mí. No sé cuánto tiempo podré sobrevivir aquí. Mi comida se está agotando y me he quedado sin cosas para quemar. Ni siquiera puedo decir con certeza cuánto tiempo llevo aquí, ya que mi reloj dejó de funcionar y aún no puedo ver el sol. Creo que trataré de salir de aquí mañana. Y si alguien encuentra esto, quiero que sepa que no me rendí. Solo desearía haberlo hecho antes. Lo siento mucho, Susan, Jacob y Tommy. Se merecían algo mejor que esto. Espero puedan perdonarme. Sinceramente, Paul Richardson.